La luz parpadeante de la pantalla de la computadora era el único faro en medio de aquella oficina vacía y silenciosa. Las manecillas del reloj de pared avanzaban implacables hacia la medianoche, mientras el volumen de hojas impresas seguía aumentando de forma alarmante. Ella suspiró profundamente al mirar los mensajes sin responder de su familia en el teléfono celular, sintiendo que la distancia entre ellos se volvía un abismo infranqueable. El peso de la responsabilidad laboral aplastaba sus hombros cada día más, dejándola sin energía ni siquiera para mantener una conversación ordinaria. Al salir finalmente del edificio, las calles desiertas de la ciudad reflejaban perfectamente la profunda soledad que albergaba en su pecho. El viejo departamento de renta la recibió con el aire frío de siempre y un silencio sepulcral que helaba la sangre. Sin fuerzas para preparar una cena adecuada, se limitó a dejar las llaves sobre la mesa y a caminar directamente hacia su recámara. El dormitorio parecía más oscuro de lo habitual esa noche, como si las esquinas devoraran la poca claridad que entraba por las cortinas. Su mente cansada no paraba de repasar las cifras de los reportes pendientes, impidiéndole encontrar un momento de paz mental. Un silencio denso y casi físico comenzó a esparcirse por toda la habitación, apagando los ruidos lejanos del tráfico urbano. El aire se volvió extrañamente pesado y difícil de respirar, obligándola a tragar saliva con dificultad. Cuando intentó acomodarse de lado para buscar una posición más cómoda, descubrió con horror que sus músculos no respondían en absoluto. Una oleada de pánico frío recorrió su columna vertebral al darse cuenta de que estaba completamente atrapada dentro de su propio cuerpo. Trató con todas sus fuerzas de mover los dedos de las manos, pero la conexión entre su cerebro y sus extremidades parecía rota. Quiso emitir un grito de auxilio, pero su garganta se cerró por completo, dejando escapar únicamente un hilo de aire imperceptible. En medio de aquella inmovilidad absoluta, un crujido seco resonó en la esquina más apartada del cuarto. Los ojos de la mujer se desviaron lateralmente tanto como la parálisis se lo permitía, fijos en la madera vieja del armario. La puerta entreabierta de aquel mueble familiar comenzó a proyectar una sombra inusualmente densa y deforme. Un murmullo incomprensible, similar al siseo de una serpiente mezclado con rezos distorsionados, comenzó a brotar del interior del ropero. Ella distinguió claramente que eran varias voces extrañas que hablaban al mismo tiempo en un idioma antiguo e ininteligible. Las voces subían y bajaban de volumen de manera errática, pasando de sutiles susurros a chillidos sordos que vibraban en sus oídos. El frío en la habitación se intensificó drásticamente hasta el punto en que su respiración contenida comenzó a formar una tenue neblina. Un terror ancestral se apoderó de ella cuando sintió que el colchón se hundía lentamente al lado de sus pies, como si alguien se hubiera sentado. Cerró los ojos con fuerza para evadir aquella tortura psicológica, rezando mentalmente cualquier oración que pudiera recordar de su infancia. Sin embargo, el siseo maligno proveniente del armario se trasladó velozmente hasta quedar flotando justo encima de su rostro. Las palabras inteligibles se transformaron de pronto en una risa ahogada, burlona y cargada de una malevolencia pura. Justo cuando sintió que una mano invisible y helada rozaba su cuello, su cuerpo recuperó la movilidad de un golpe violento. Encendió de inmediato la lámpara de noche con manos temblorosas, inundando la recámara con una luz amarillenta y tranquilizadora. El armario estaba completamente cerrado y el silencio habitual de la noche había regresado como si nada hubiera ocurrido. Convenciéndose a sí misma de que todo era producto del estrés laboral acumulado, se abrazó a las rodillas e intentó calmar los latidos de su corazón. Pasó el resto de la madrugada despierta, temerosa de volver a cerrar los ojos y caer otra vez en aquel pozo de desesperación. A la mañana siguiente, el trajín de la rutina diaria y el rumor de la oficina parecieron disipar los terrores de la noche anterior. Sin embargo, el cansancio crónico seguía minando sus defensas, haciéndola sentir flotar en un estado de semiconsciencia permanente. Al llegar la segunda noche, un presentimiento nefasto comenzó a oprimir su pecho mientras se preparaba para dormir. Dejó la lámpara encendida a propósito, buscando en la luz un escudo protector contra el bajo astral que la acechaba. El sueño pesado la venció rápidamente debido al agotamiento extremo de las últimas 48 horas. A las 3 de la mañana en punto, la bombilla de la lámpara parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo de forma imprevista.
La mujer abrió los ojos de golpe, encontrándose instantáneamente sumergida de nuevo en la parálisis más rígida y absoluta. El crujido de la madera resonó con una fuerza descomunal, y las puertas del armario se abrieron de par en par con lentitud pasmosa. Una densa neblina negra comenzó a desbordarse desde el interior del mueble, trayendo consigo un olor nauseabundo a humedad y putrefacción. Las voces extrañas regresaron, pero esta vez no eran simples susurros, sino un coro ensordecedor que parecía burlarse directamente de su impotencia. Desde el fondo del ropero vacío, 2 puntos de luz roja y mortecina comenzaron a brillar a una altura completamente sobrenatural. El crujido de unos pasos pesados sobre las maderas del suelo del cuarto confirmó que aquella entidad estaba saliendo de su escondite. Una silueta gigantesca y monstruosa empezó a erguirse lentamente, amenazando con ocupar todo el espacio entre el suelo y el techo. Con el corazón latiendo a punto de estallar y la criatura extendiendo una extremidad sombría hacia su cama, la mujer sintió que esta noche el peligro real apenas comenzaba. La fría opresión en el pecho de la mujer se intensificó notablemente mientras aquella silueta oscura ganaba terreno en la habitación. Su respiración se volvió un silbido apenas audible en medio del silencio sepulcral que envolvía toda la casa. De repente, la mancha amorfa junto al viejo armario comenzó a estirarse hacia el techo de forma antinatural. La entidad sobrepasó con facilidad el borde del mueble y alcanzó una altura imponente de 2 metros. La mujer intentó cerrar los ojos con fuerza para evadir la visión, pero sus párpados no respondían a sus órdenes. La inmensa masa de oscuridad carecía de rostro visible, pero proyectaba una malevolencia que helaba la sangre. Un leve sollozo que parecía provenir del suelo helado rompió la quietud de la madrugada. La protagonista movió con extrema dificultad la mirada hacia el extremo inferior de su cama. Allí, agachadas en la penumbra, se materializaron lentamente 2 siluetas femeninas vestidas con harapos grises. Ambas mujeres cubrían sus rostros con unas manos largas y huesudas que temblaban descontroladamente. El lamento de las extrañas apariciones no era fuerte, sino un llanto sordo e interminable que carcomía los nervios. El aire de la habitación se volvió tan denso que respirar se sentía como tragar polvo y cenizas. De pronto, el llanto de las 2 mujeres cesó por completo, dejando un vacío ensordecedor. Un murmullo incomprensible comenzó a brotar de sus bocas ocultas como un coro de rezos al revés. Las palabras sibilantes flotaban sobre la cama, rodeando la cabeza de la víctima con insistencia. Mientras el murmullo crecía, la gran sombra de 2 metros dio un paso pesado hacia adelante. La temperatura del cuarto descendió drásticamente hasta el punto en que el aliento de la mujer formó vapor. Las 2 mujeres espectrales levantaron despacio la cabeza, revelando unas cuencas vacías llenas de oscuridad. Con un grito que se ahogó por completo en su garganta, la víctima acumuló todas sus fuerzas para romper el trance. En un parpadeo violento, la parálisis cesó y el control sobre sus extremidades regresó de golpe. La habitación estaba completamente vacía, salvo por el sonido del viento chocando contra el vidrio. Ella encendió apresuradamente la lámpara de noche, inundando el espacio con una luz amarillenta y temblorosa. Limpiándose las lágrimas de frustración, se dio cuenta de que estas visiones ya no eran simples pesadillas comunes. El miedo a quedarse dormida la mantuvo en vela durante el resto de la agónica noche. Al día siguiente, el cansancio acumulado transformó su jornada laboral en un tormento insoportable. En medio de una reunión, creyó ver por el rabillo del ojo una silueta negra cruzando el pasillo. El aislamiento familiar empeoraba su situación, pues nadie en su entorno comprendía la gravedad de su estado. El regreso a casa al caer la tarde se convirtió en una cuenta regresiva hacia el horror inminente. La noche llegó con una rapidez inusitada, trayendo consigo un frío antinatural que invadió las habitaciones. Con renuencia, la protagonista se acostó de nuevo, aferrándose a un rosario viejo entre sus manos. Apenas las manecillas del reloj marcaron las 3 de la mañana, un zumbido agudo perforó sus oídos. La rigidez muscular la atrapó de inmediato, aprisionándola en su propio cuerpo como una cárcel de piedra. Sin previo aviso, la gigantesca sombra de 2 metros emergió del closet, ocupando todo el campo visual.
Al unísono, las dos mujeres espectrales reaparecieron de rodillas, sollozando con una angustia insoportable. Sus murmullos distorsionados eran ahora más fuertes, repitiendo frases oscuras que helaban el alma. La mujer sintió una presión física aplastante sobre sus piernas, como si alguien se hubiera sentado encima. El miedo absoluto se transformó en pánico puro, cuando la gran sombra comenzó a descender lentamente sobre su rostro. Las manos espectrales de las mujeres se estiraron hacia los brazos inmovilizados de la víctima. Justo cuando la negrura total estaba a punto de asfixiarla por completo, un eco extraño resonó fuera del cuarto. El crujido de pisadas ligeras, similares a las de niños descalzos corriendo a gran velocidad, se escuchó en el pasillo. Los entes de la habitación se detuvieron bruscamente, girando sus cabezas sin rostro hacia la entrada. Las risas infantiles y macabras comenzaron a golpear la madera de la puerta desde el exterior. Con el terror duplicado al comprender que la infestación había salido de su dormitorio, la mujer sintió que las fuerzas malignas ahora reclamaban toda la casa. La sofocante certeza de que la entidad controlaba toda la estructura de la casa impidió que la mujer conciliara el sueño durante el resto de la madrugada. Cuando los primeros rayos del sol matutino atravesaron las persianas, ella experimentó un breve y engañoso instante de alivio. Sus ojos cansados acusaban el peso de noches consecutivas de tormento y visiones macabras. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, un silencio denso y antinatural se apoderó repentinamente de la estancia. De repente, un eco nítido de pasos rápidos resonó justo sobre el techo de madera pulida. El sonido imitaba a la perfección el golpeteo rítmico de unos pies descalzos corriendo en círculos desesperados. Ella asumió inicialmente que su pequeño hijo se había despertado temprano para jugar en el piso superior. Sin embargo, al girar la vista hacia el pasillo lateral, descubrió al niño durmiendo profundamente en el sofá de la planta baja. Los pasos descalzos sobre las tablas continuaron con mayor fuerza, desafiando por completo toda lógica física. Cada pisada fantasmal parecía presionar con fuerza el aire, alterando la atmósfera de la casa familiar. Con el corazón latiendo desbocado, la mujer decidió despertar a su hijo para alejarlo de aquel ambiente enrarecido. El pequeño abrió los ojos lentamente, frotándose el rostro con una total y pacífica inocencia infantil. Justo en ese instante de transición, el retumbar de las pisadas invisibles cesó de golpe en las alturas. Una oleada de frío glacial descendió por los escalones, disipando de golpe el calor del sol matutino. El niño tiritó levemente y se abrazó con fuerza a los brazos temblorosos de su madre. Tratando de mantener una falsa fachada de normalidad, ella lo guió rápidamente hacia la mesa del comedor. Los minutos transcurrieron con una tensión sorda, rota únicamente por el tintineo metálico de los cubiertos. De pronto, el niño se detuvo a mitad de un bocado y fijó su mirada en el rincón más oscuro de la sala. En ese rincón, donde la luz del mediodía parecía extinguirse de forma misteriosa, la silueta comenzó a tomar forma. La gran sombra de 2 metros de altura se erguía imponente, desafiando abiertamente la claridad del mediodía. La madre contempló con horror cómo la pesadilla de sus parálisis nocturnas se materializaba en su realidad diurna. El niño comenzó a llorar desconsoladamente, señalando con su pequeño dedo hacia la monstruosa silueta negra. «Mamá, el hombre de humo negro nos está mirando fijamente», exclamó el pequeño entre sollozos ahogados. Sin pensarlo 2 veces, la mujer rodeó la mesa y arrastró al niño hacia su pecho para cubrirle los ojos. La entidad oscura pareció expandirse, proyectando un frío helado que apagó el brillo de toda la habitación. Ella no se atrevía a mirar directamente al espectro, temiendo que un contacto visual directo sellara su perdición. En lugar de desvanecerse como en las noches anteriores, la gran sombra emitió un zumbido sordo y vibrante. Con todas sus fuerzas remanentes, la madre se levantó cargando al niño y corrió hacia la puerta principal. Al accionar la cerradura metálica, descubrió con horror que el mecanismo se encontraba completamente atascado. Ella golpeó la madera con desesperación, buscando llamar la atención de algún vecino en la calle peatonal. Detrás de ellos, los ruidos de pasos descalzos de niños brotaron nuevamente, multiplicándose por las paredes. Ya no se trataba de una sola entidad, sino de un coro de presencias invisibles que cercaban su única salida.
El aire de la casa se volvió tan espeso y enrarecido que respirar se transformó en una tarea dolorosa. La inmensa silueta negra avanzó lentamente desde la sala, deslizándose por el suelo sin producir el menor ruido. La mujer comenzó a recitar oraciones religiosas a gritos, intentando levantar una barrera espiritual de protección. Ante los rezos, la gran sombra se sacudió violentamente, soltando un lamento gutural que hizo vibrar los muros. Los cuadros familiares colgados en el pasillo comenzaron a caer uno a uno, destrozándose contra el suelo. Acorralada en la entrada de su propio hogar, la protagonista sintió que la densa oscuridad la envolvía por completo. Justo cuando la sombra extendió sus oscuras extremidades hacia el rostro del niño, un crujido ensordecedor provino desde el armario superior, desatando una fuerza aún desconocida. El estruendo del armario resonó como un trueno en la vieja habitación, interrumpiendo abruptamente el asalto de la sombra sobre el asustado niño. La silueta oscura se replegó hacia los rincones más profundos del cuarto, disolviéndose entre las tinieblas espesas del ambiente. Aunque el peligro inmediato pareció desvanecerse en el aire, el eco de aquel terror nocturno transformó por completo la tranquilidad de la familia. En busca de paz y protección divina ante tanto acecho inexplicable, los días siguientes guiaron a una joven hacia el servicio religioso. Ella formaba parte activa del devoto grupo de alabanza local, donde la música intentaba sanar las heridas invisibles del alma. Los acordes de las guitarras y las voces unificadas comenzaron a llenar el templo, creando una atmósfera de aparente calma espiritual. La congregación cerraba los ojos con fervor, sumergiéndose por completo en los cánticos que resonaban bajo el techo alto. Sin embargo, una extraña corriente de aire helado se filtró de repente por las rendijas de las pesadas puertas principales. La joven corista sintió un escalofrío erizarle la nuca mientras rasgaba las cuerdas de su instrumento musical. Entre los asistentes de la tercera fila, una mujer desconocida vestida de gris comenzó a balancearse de manera anormal. Los movimientos de la mujer se volvieron cada vez más erráticos, perdiendo total sintonía con el compás de la melodía. De pronto, un gemido gutural e inhumano brotó de su garganta, apagando las voces de los que rezaban cerca. La música del grupo de alabanza flaqueó notablemente cuando varios miembros notaron la perturbación en el pasillo. El pastor principal levantó la Biblia con firmeza y ordenó mantener la calma a través del sistema de sonido. Ignorando toda orden, la mujer se desplomó bruscamente en el pasillo central, convulsionando sobre el suelo de piedra. Los sugieres de la iglesia corrieron rápidamente para auxiliarla, creyendo inicialmente que se trataba de un ataque médico. Al intentar levantarla, una fuerza descomunal e inexplicable repelió a los hombres, arrojándolos contra las bancas de madera. La mujer arqueó su espalda hacia arriba de un modo espeluznante, sosteniéndose únicamente sobre sus talones y su cabeza. Su rostro se transformó por completo, mostrando una mueca de absoluto desprecio que heló la sangre de los testigos. Cuando abrió desmesuradamente los ojos, todos pudieron ver que sus pupilas estaban dilatadas hasta cubrir casi todo el iris. Una voz doble, rasposa y cargada de un odio ancestral, comenzó a insultar los símbolos sagrados del recinto. El pastor bajó del escenario con premura, empuñando un frasco de aceite ungido para iniciar el combate espiritual. Varios líderes espirituales se sumaron al círculo, rodeando a la afligida mujer mientras exclamaban oraciones en voz alta. La joven del coro observaba todo paralizada desde el altar, incapaz de apartar la mirada de aquella dantesca escena. La poseída comenzó a arrastrarse como un reptil por el suelo, esquivando los intentos de los ministros por tocar su frente. Escupía insultos en dialectos incomprensibles, alternando risas burlonas con alaridos que rasgaban los oídos de la congregación. «Sal de ella en el nombre de Cristo», exclamaba el pastor con voz potente mientras derramaba gotas de aceite. Al contacto con el ungüento, un leve vapor pareció emanar de la piel de la mujer como si sufriera una quemadura real. Ella se retorció con más furia todavía, arañando desesperadamente las baldosas hasta que sus uñas comenzaron a sangrar. Los llantos de terror de algunos niños de la congregación se mezclaban con el estruendo de la violenta liberación. La joven corista notó entonces que las luces del templo parpadeaban al compás de los gritos de la entidad bajo astral. Una pesadez insoportable se apoderó del aire,
dificultando la respiración de todos los presentes en el recinto. El clímax de la batalla espiritual llegó cuando el pastor ordenó al demonio que revelara su nombre ante el altar. La mujer emitió un rugido ensordecedor que hizo vibrar los vitrales laterales, antes de vomitar un denso fluido negruzco. Tras ese último estertor, el cuerpo de la mujer se desplomó por completo, quedando inmóvil y totalmente exhausto. Sus pupilas regresaron lentamente a su tamaño normal mientras respiraba con dificultad, recobrando la conciencia perdida. Los sugieres la cubrieron con una manta limpia mientras el pastor agradecía a Dios por la victoria sobre la oscuridad. La joven corista guardó su guitarra con manos temblorosas, ansiosa por salir de aquel lugar plagado de tensiones invisibles. Caminó a paso apresurado hacia la salida de la iglesia, buscando el aire fresco de la noche para despejar su mente. Al llegar a su hogar, una quietud anormal y pesada la recibió en la entrada principal, encendiendo sus alarmas internas. Desde la habitación de su madre, un quejido ahogado y constante rompió el silencio de la vivienda. Corrió hacia el cuarto y encendió la luz de golpe, encontrando a su madre de espaldas en la cama, gimiendo de dolor. Adherido firmemente a la espalda de la anciana, un bulto negro y amorfo comenzó a agitarse con una malignidad abominable. Adherido firmemente a la espalda de la anciana, un bulto negro y amorfo comenzó a agitarse con una malignidad abominable. La joven corrió hacia la cocina buscando desesperadamente un vaso de agua para calmar los temblores de su madre. Sus manos temblaban con tal violencia que el agua se derramaba por el borde del vaso de cristal. Un frío glacial invadió repentinamente la estancia, congelando el aliento de la joven en el aire. Al regresar a la sala, vio que la anciana permanecía inmóvil en el centro del espacio oscuro. El bulto oscuro parecía expandirse lentamente, estirando sus contornos viscosos sobre los hombros de la mujer. La joven soltó el vaso, el cual se estrelló en 1000 pedazos contra el suelo de cemento. Su madre comenzó a emitir un quejido sordo, un lamento que no parecía provenir de garganta humana. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, la muchacha cayó de rodillas y comenzó a rezar con desesperación. Una risa ronca y ahogada resonó en las esquinas del techo, burlándose de sus palabras sagradas. La anciana giró la cabeza lentamente hacia atrás, rompiendo la postura natural de su cuello. Las pupilas de la madre estaban completamente dilatadas, engullendo todo el color de sus ojos. El aire se volvió denso y un olor repugnante a azufre y humedad comenzó a inundar toda la casa. La joven intentó levantarse para abrazar a su madre, pero una fuerza invisible la empujó de nuevo al piso. El bulto negro en la espalda de la anciana extendió 2 apéndices oscuros parecidos a brazos humanos deformes. «Déjala en paz en el nombre de Dios», gritó la muchacha mientras las lágrimas cegaban su vista. La entidad respondió apretando el cuello de la madre, provocando que ésta comenzara a asfixiarse. Los cuadros religiosos colgados en la pared comenzaron a agitarse violentamente y a quedar de cabeza. Las luces de la vivienda parpadearon con furia antes de apagarse por completo, sumergiéndolas en la penumbra. En medio de la oscuridad, los ojos dilatados de la madre brillaban con una tenue y tétrica luminiscencia azul. La joven sacó su teléfono celular con manos torpes para usar la linterna e iluminar la escena. El haz de luz reveló que los pies de la anciana flotaban a unos centímetros del suelo. El bulto negro parecía haberse fusionado con su espina dorsal, latiendo al ritmo de un corazón ajeno. Con valentía ciega, la muchacha se abalanzó hacia adelante para intentar arrancar la masa oscura con sus manos. Al tocar la sombra, una descarga de frío absoluto subió por sus brazos, entumeciendo sus músculos inmediatamente. La entidad emitió un chillido agudo que hizo vibrar las ventanas y agrietó los espejos cercanos. La joven fue arrojada violentamente hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el viejo armario de madera. Desorientada, vio cómo el cuerpo de su madre caía pesadamente al suelo como un muñeco de trapo. La sombra amorfa se desprendió velozmente del cuerpo caído y se deslizó por las rendijas de las paredes. La muchacha se arrastró hacia su madre en la oscuridad, revisando desesperadamente sus signos vitales. La anciana respiraba de forma muy débil, con la piel pálida y marcas negras alrededor de su cuello. El ambiente de la casa seguía cargado de una pesadez insoportable, como si la maldad continuara vigilándolas.
Desde el patio exterior, los perros de los vecinos comenzaron a aullar de una manera lastimera y prolongada. Sabiendo que no estaba segura, la joven tomó el frasco de agua bendita que guardaban en el altar familiar. Comenzó a esparcir las gotas sobre el cuerpo de su madre moribunda mientras recitaba salmos de protección. Con cada gota que tocaba la piel de la anciana, un pequeño hilo de humo negro se evaporaba de su pecho. La joven sabía que la violenta liberación en la iglesia había dejado una puerta abierta que ahora amenazaba su hogar. Un crujido espantoso provino del techo de la casa, justo encima de donde ellas se encontraban refugiadas. Los ruidos se transformaron en pasos pesados y lentos que parecían buscar una entrada hacia el interior. La linterna del teléfono comenzó a fallar, revelando por breves destellos que una figura gigantesca acechaba ahora desde la puerta principal. La linterna del teléfono comenzó a fallar, revelando por breves destellos que una figura gigantesca acechaba ahora desde la puerta principal. Mientras tanto, lejos de aquella casa maldita, otra historia de horror comenzaba a tejerse en las áridas calles de Durango. Manuel acomodó las sillas de plástico rojo alrededor de su pequeño puesto ambulante de comida. El humo denso de la grasa caliente subía perezosamente hacia el cielo estrellado, mezclándose con el olor a carne asada. Elena limpiaba la superficie de metal con un paño húmedo, tarareando una melodía vieja para espantar el cansancio. El negocio familiar dependía por completo de las ventas que lograban hacer durante aquellas largas madrugadas. Un silencio inusual comenzó a descender sobre la avenida, apagando el eco lejano de los ladridos de los perros del vecindario. Manuel miró su reloj de pulsera viejo, notando que las manecillas marcaban casi las 3 de la mañana. De pronto, una ráfaga de viento helado sopló de la nada, congelando instantáneamente el sudor en la nuca de Elena. Las bombillas colgantes del puesto comenzaron a parpadear con un zumbido eléctrico molesto y discordante. Manuel dejó las pinzas de metal sobre el mostrador, sintiendo una opresión inexplicable en el pecho. La temperatura descendió de forma tan abrupta que el aliento de la pareja comenzó a evaporarse en finas columnas blancas. Un olor penetrante a azufre y descomposición reemplazó de inmediato el aroma de la comida cocinada. Desde la oscuridad densa de los matorrales del baldío de enfrente, un crujido pesado rompió el silencio místico. Manuel estiró el cuello intentando forzar la vista hacia la negrura absoluta del terreno abandonado. Elena susurró una plegaria corta, sintiendo que una mirada invisible y depredadora los observaba fijamente. El sonido rítmico de garras pesadas raspando contra el asfalto comenzó a acercarse lentamente hacia ellos. Los grillos cesaron por completo su canto, dejando un vacío sonoro absoluto que aumentaba la tensión ambiental. Manuel tomó un cuchillo grande de carnicero, buscando instintivamente cualquier objeto para defender a su esposa. Un jadeo profundo, ronco y cargado de odio resonó justo en el límite donde moría la luz del foco. Una silueta enorme empezó a materializarse desde las tinieblas, revelando la fisonomía de un cuadrúpedo gigantesco. La criatura poseía el tamaño de un toro joven, pero sus movimientos imitaban los de un canino rabioso. Elena ahogó un grito de puro terror al notar que el monstruo carecía por completo de ojos en su rostro pelado. Dos cuencas vacías y oscuras chorreaban un líquido espeso y rojizo que manchaba el hocico de la bestia. Manuel dio un paso hacia atrás, sintiendo que sus piernas flaqueaban ante la visión sacada del mismo infierno. El enorme animal abrió sus fauces ensangrentadas, dejando ver varias hileras de dientes afilados y desordenados. Una saliva negra y viscosa goteaba continuamente sobre el suelo, quemando levemente el asfalto con un leve siseo. La criatura ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando los latidos acelerados de los corazones de la pareja. Manuel extendió su brazo izquierdo hacia atrás, tratando de mantener a Elena resguardada detrás de su propio cuerpo. Cada respiración del monstruo sonaba como un fuelle viejo y oxidado, llenando el aire de una vibra pesadísima. De repente, el animal dio un paso violento hacia el frente, aplastando una de las sillas de plástico con extrema facilidad. Elena sollozó en voz baja, cerrando los ojos con fuerza para no seguir presenciando aquella aberración de la naturaleza. La bestia nahualística arañó el suelo pavimentado, preparándose instintivamente para abalanzarse sobre el desprotegido puesto de comida.
Manuel levantó el cuchillo de carnicero a la altura de su rostro, sabiendo en el fondo que su arma sería inútil. El monstruo soltó un rugido ensordecedor que hizo vibrar las delgadas paredes de metal del remolque familiar. El aire pareció cargarse de estática y el parpadeo de las bombillas se volvió aún más rápido y violento. El monstruo flexionó sus patas traseras, despegando sus garras del suelo en un salto mortal directo hacia ellos. Manuel cerró los ojos con desesperación, esperando el brutal impacto físico de los colmillos de la bestia sobre su carne. Sin embargo, una silueta imprevista vestida de un blanco purísimo se interpuso repentinamente en la trayectoria del ataque. El asalto no había terminado, pues desde la copa de los árboles cercanos comenzó a escucharse una risa femenina espeluznante. La risa femenina flotaba en el aire gélido de Durango, mientras la familia se quedaba completamente paralizada junto al puesto de comida. Las ramas de los árboles viejos crujían violentamente, como si algo pesado se moviera rápidamente entre la maleza oscura. De repente, un gruñido cavernoso y de ultratumba resonó desde la penumbra del callejón adyacente, haciendo vibrar el suelo arenoso. Una silueta enorme comenzó a emerger lentamente de la oscuridad, revelando una presencia monstruosa que desafiaba toda lógica humana. La criatura tenía el tamaño de un toro joven, y su pelaje negro estaba completamente erizado y cubierto de mugre densa. Al encuadrar la luz del puesto sobre su cabeza, la madre ahogó un grito al ver que el animal carecía totalmente de ojos. En lugar de globos oculares, la bestia exhibía dos cuencas vacías y sangrientas que goteaban un fluido oscuro hacia el suelo. El padre retrocedió instintivamente, empujando a sus hijos detrás del mostrador de metal donde guardaban los utensilios calientes. Las manos de la madre temblaban incontrolablemente mientras buscaba a ciegas un cuchillo de cocina para defender a su familia. El enorme perro sin ojos exhaló un vaho denso y putrefacto que inundó el puesto con un olor a azufre y carne descompuesta. La bestia comenzó a avanzar a paso lento, arañando el asfalto quebrado con unas garras largas y afiladas como navajas. Cada paso del animal parecía sintonizado con los latidos acelerados de los tres familiares que esperaban el inminente impacto. Con un salto repentino y un rugido ensordecedor, el monstruo se lanzó ferozmente contra la estructura del humilde puesto. El padre levantó una pesada silla de metal en un intento desesperado por frenar la letal embestida del canino infernal. Justo antes de que las fauces de la bestia destrozaran el mostrador, una ráfaga de viento helado cruzó la calle de forma antinatural. Una figura alta y delgada apareció de la nada absoluta, interponiéndose con firmeza entre el monstruo sangriento y la familia aterrorizada. El desconocido vestía un traje impecable de color blanco puro que emitía un sutil e inexplicable destello en medio de la penumbra. Al intentar mirarle la cara, el hijo mayor descubrió con horror que el hombre no tenía facciones, poseyendo solo una superficie lisa y pálida. El enorme perro detuvo su ataque en seco, cayendo al suelo ruidosamente mientras sus garras patinaban sobre la tierra suelta. La bestia nahualística retrocedió unos metros, arqueando la espalda arqueada mientras emitía un silbido agudo e iracundo. El hombre vestido de blanco permaneció completamente inmóvil, sin mostrar el más mínimo rastro de miedo ante la presencia del demonio. Lentamente, el enigmático protector levantó su brazo derecho, extendiendo una mano pálida con los dedos abiertos hacia el animal. Al hacer este simple ademán, una onda de choque invisible barrió el polvo del suelo, obligando al perro a agacharse con sumisión. La criatura de cuencas sangrientas comenzó a aullar de una manera lastimera, un sonido humano distorsionado que erizaba la piel. Desde la oscuridad del mostrador, la madre rezaba en un susurro inaudible, aferrándose al brazo de su esposo con desesperación. El hombre sin rostro dio un paso firme hacia adelante, y el suelo pareció crujir bajo sus pies como si portara un peso sagrado. Ante la proximidad del guardián blanco, el descomunal perro negro dio media vuelta y comenzó a huir despavorido hacia la oscuridad profunda. El silencio regresó de golpe al paraje rural, roto únicamente por el crujido del aceite caliente que aún quedaba en la freidora. La familia se asomó lentamente desde su escondite, buscando con la mirada al milagroso Salvador que los había defendido. Para su asombro, el callejón y la calle estaban completamente desiertos, no quedando ni rastro del extraño hombre del traje blanco.
Los tres comenzaron a guardar los utensilios a toda prisa, arrojando ollas y trapos dentro de las cajas de plástico sin importar el orden. Mientras aseguraban la lona del puesto, un eco sutil de pisadas ligeras pareció rodear la periferia de la estructura metálica. La risa femenina que habían escuchado al principio del asedio regresó, esta vez multiplicada y resonando desde diferentes direcciones. El padre encendió el motor de su vieja camioneta de carga, la cual rugió con dificultad antes de estabilizar su marcha ruidosa. Toda la familia subió apresuradamente a la cabina, cerrando las pesadas puertas de metal con un golpe seco que resonó en el vacío. Los faros delanteros de la camioneta se encendieron, arrojando dos potentes haces de luz amarilla sobre el camino de terracería desierto. El vehículo arrancó a toda velocidad, dejando atrás el puesto de comida semidesarmado que parpadeaba bajo el único foco restante. El alivio de la huida se desvaneció por completo cuando un golpe descomunal y violento sacudió el techo de la cabina justo encima de sus cabezas. Desde la parte superior del vehículo, unas garras largas comenzaron a rasgar el metal de la carrocería con un sonido chirriante e insoportable. Mientras la madre comenzaba a gritar rezos de protección con desesperación, la sombra de una silueta humanoide y alada se proyectó sobre el parabrisas delantero. La monstruosa sombra alada batió sus extremidades oscuras sobre el parabrisas del vehículo familiar. El padre pisó el acelerador a fondo, mientras el motor de la camioneta rugía con desesperación entre la niebla. Desde las copas de los árboles secos comenzó a resonar una risa estridente y burlona que helaba la sangre. La madre apretó las manos de sus hijos pequeños en el asiento trasero e inició sus plegarias en voz alta. Un crujido espantoso resonó en el techo de metal del automóvil como si unas garras afiladas intentaran desgarrarlo. Los niños rompieron en llanto ahogado, cubriéndose los oídos ante los perturbadores chillidos del exterior. A lo lejos, una figura encorvada y vestida con harapos oscuros descendió planeando ruidosamente entre los ramajes. El rostro de la vieja bruja se asomó de perfil mostrando una piel pálida y arrugada cubierta de costras. Las llantas de la camioneta patinaron peligrosamente sobre la grava suelta al dar una curva cerrada. Con la voz entrecortada por las lágrimas, la madre suplicó por protección divina contra la criatura. La entidad voladora golpeó con furia el cristal de la ventana lateral, dejando un rastro de lodo negruzco. Las carcajadas espectrales parecían multiplicarse, rodeando por completo el vehículo en su loca carrera hacia el pueblo. El padre divisó por fin las luces tenues y lejanas de la entrada de su pequeña propiedad rural. La bruja se interpuso bruscamente en el camino, obligando al conductor a dar un volantazo desesperado. El automóvil frenó en seco frente a la puerta principal de la casa, levantando una densa polvareda. «Corran todos adentro sin mirar atrás, bajo ninguna circunstancia», exclamó el hombre abriendo su portezuela. La madre empujó a los pequeños hacia la entrada mientras sentía un viento gélido golpear su nuca. Un aleteo pesado y constante descendió velozmente desde el tejado directo hacia el grupo indefenso. El padre metió la llave temblando en la vieja cerradura de hierro, intentando abrir desesperadamente. La sombra de la horrible criatura se proyectó gigante sobre la pared blanca de la fachada principal. La puerta cedió finalmente, y la familia entera se arrojó al interior del oscuro recibidor. El hombre azotó el grueso madero de la entrada justo cuando algo pesado impactó brutalmente por fuera. Un estruendo sordo hizo vibrar las bisagras de metal mientras la madera crujía bajo la fuerza exterior. El padre pasó los 3 cerrojos de hierro, asegurando el último bastión contra el bajo astral. Afuera la entidad comenzó a arañar desesperadamente la superficie de madera, emitiendo quejidos agudos y animales. «Traigan las veladoras y la Biblia de inmediato», ordenó la madre arrodillándose sobre el frío suelo. Las risas de la vieja bruja subieron hacia el techo de la casa, moviéndose de un lado a otro. El sonido de pasos rápidos e inhumanos correteando sobre las tejas del tejado perturbó el silencio interior. Con manos temblorosas, la mujer encendió una veladora blanca cuya llama vaciló ante una corriente invisible. El padre se colocó de pie junto a las ventanas reforzadas, vigilando los reflejos del exterior. A través del vidrio el hombre vio pasar ráfagas de plumas oscuras y una silueta encorvada planeando cerca. La madre comenzó a recitar el Salmo 91 con una fuerza espiritual nacida del miedo. Los niños se unieron al rezo, abrazando con fuerza las piernas de su madre en busca de consuelo.
Una racha de viento violento sacudió las ventanas haciendo crujir los marcos viejos de madera. El ambiente de la casa se volvió opresivo y denso, impregnándose de un olor pestilente a azufre y humedad. A medida que los rezos de protección ganaban firmeza, los ruidos en el techo comenzaron a disminuir notablemente. Las risas burlonas de la vieja bruja se transformaron en un lamento lejano que se perdía en el bosque. Una extraña paz descendió sobre la humilde vivienda, disipando la opresión del bajo astral. El sol comenzó a salir en el horizonte, marcando el fin definitivo de aquella larga noche de asedio. Protegidos por su fe y la misteriosa intervención en el camino, la familia supo que el peligro había terminado.